Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión lo que vamos a hacer es ver algunos problemas donde podemos aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a empezar con algunos problemas directos y el primer caso que vamos a resolver es este que tenemos aquí abajo. Si se fijan, en una primera instancia este problema de aquí pues se parece a los que hemos estado resolviendo donde aplicamos la fórmula para las potencias, pero si nos damos cuenta, si nosotros lo resolvemos como lo hemos estado haciendo, pues que lo que haríamos, primero aplicábamos una propiedad de los exponentes, ¿no? Una que nos decía que si tú tienes x a la n sobre x a la m, esto es lo mismo que x a la n menos m. Y pues para este caso nos quedaría que esto es lo mismo que 7x sería el exponente de arriba menos el de abajo, 6 menos 7. ¿Y cuánto es 6 menos 7? Pues 6 menos 7 es menos 1, ¿cierto? Menos 1. Y aquí llegamos al problema que les comentaba en el video anterior. Si nosotros tenemos una x con un exponente a la menos 1, ya no podemos aplicar la fórmula que hemos visto, la fórmula de x a la n diferencial de x. ¿Y por qué no podemos? Porque esta tiene una condicional que nos dice que tú lo puedes aplicar siempre y cuando la n sea distinta de menos 1. Entonces esto nos lleva a tener que buscar una fórmula distinta. Y la fórmula que vamos a estar utilizando es la que tenemos aquí arriba, esta de aquí. Para poder aplicar esta fórmula necesitamos tener dos elementos. En la parte de arriba yo necesito tener la derivada de lo que tenemos en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta de aquí arriba, esta derivada, nunca la vamos a conocer en un principio. La vamos a tener que encontrar en base a nuestra v. Por lo tanto, esto de aquí abajo siempre lo vamos a tener. Pero esto de aquí arriba va a ser algo que vamos a desconocer desde un principio y lo vamos a tener que encontrar, ¿de acuerdo? Entonces lo de arriba no lo conocemos, pero lo de abajo sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decir cuál es nuestra v, y pues en este caso nuestra v, que es la que siempre va a aparecer, siempre la vamos a tener desde un principio, es esta de aquí abajo, esta corresponde a mi v, y la que yo necesito encontrar es la derivada de v, ¿de acuerdo? No se vayan a confundir que ya directamente esto de aquí arriba es derivada de v. No, primero tenemos que encontrarlo sacando la derivada de esto de aquí abajo. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a lo siguiente. Nosotros ya definimos cuál es la v y dijimos que v es igual a x a la 7. Pero la derivada de v, esta todavía la desconocemos. No sabemos todavía cuál es su valor. Pero lo podemos encontrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Derivar x a la 7. Derivar esto de aquí. ¿Y cuál es la derivada de x a la 7? Pues su derivada es 7x a la 6 de x, ¿cierto? ¿Cómo hicimos esto? Bueno, para esto recuerden, hay una fórmula de las derivadas, la voy a poner de este lado de aquí. Hay una fórmula que nos dice que si tiene la derivada de x a la n con respecto de x, esto es lo mismo que n x a la n menos 1 de x, ¿cierto? Y exactamente lo que hicimos aquí. Nosotros lo que hicimos es encontrar la derivada de x, en este caso era 7, con respecto de x. Y esto es lo mismo que, ¿cuánto vale n? 7, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner la n, vamos a poner el 7, posteriormente la x, y después la n menos 1. ¿Cuánto es 7 menos 1? 6 de x. Y esto de aquí corresponde a lo que vale mi diferencial de v. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que yo tengo que ver si esto que acabo de encontrar es lo mismo que tenemos aquí arriba. Y en este caso, si se fijan, son idénticos, ¿no? Yo tengo 7x a la 6, derivada de x, y es lo mismo que tengo en la parte de arriba de la fracción. Por lo tanto, esto es igual a mi derivada de v. Esto de aquí es igual a mi derivada de v. Solamente tengan cuidado, este caso no siempre va a ocurrir, solamente en este momento sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo los problemas directos, ¿de acuerdo? Donde siempre se va a cumplir este factor. Entonces, si yo ya tengo estos dos elementos, abajo v y arriba la derivada de v, ya voy a poder aplicar esta fórmula y simplemente lo que voy a hacer es seguir lo que me dice, que es anotar logaritmo natural. Después viene el valor absoluto de la v. ¿Y cuánto vale v? X a la 7. Más c.
Y listo, ya con esto tenemos resuelto nuestro problema. Vamos a hacer un problema más para que esto vaya quedando un poco más claro. El siguiente problema que vamos a resolver es este de aquí. Entonces vamos a seguir los mismos pasos que hicimos anteriormente para resolver el problema 1. Y si seguimos esos pasos, ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues definir cuál es nuestra v, ¿no? Esta siempre por default ya la vas a tener y va a ser lo que está en la parte de abajo de tu fracción. Por lo tanto, aquí yo ya tengo cuál es mi v y lo único que necesito hacer es encontrar cuál es mi derivada de v. Para eso dijimos que lo que ustedes tienen que hacer es simplemente derivar el valor de v, que en este caso es x a la 3 más 5. Entonces yo voy a derivar esto de aquí y para derivarlo voy a aplicar lo mismo que hicimos hace un momento. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Pues su derivada es 3x y al exponente le restamos 1, ¿cierto? Entonces en lugar de 3 va a ser 2 y le agregamos dx y adicionalmente aquí tenemos un más 5, por lo tanto vamos a sumarle la derivada de 5. ¿Cuál es la derivada de 5? Pues la derivada de 5 es 0, ¿cierto? La derivada de cualquier constante es 0, por lo tanto esto de aquí lo podemos quitar y ya encontramos cuál es la derivada de v. Y ahora sí, lo siguiente que tienen que hacer es comprobar que lo que ustedes acaban de encontrar, que es la derivada de v, sea lo mismo que aparece en la parte de arriba de su fracción. Y en este caso, si se fijan, nuevamente son idénticos, nuevamente ya tenemos 3x al cuadrado de x, y eso es lo mismo que aparece en el problema, ¿cierto? Por lo tanto, esta de aquí arriba, ya comprobamos que en realidad sea nuestra derivada de v. Por lo tanto, ya tenemos todos los elementos que nos pide nuestra fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Que la podemos aplicar. Y si la aplicamos nos va a quedar que esto es lo mismo que logaritmo natural de v. En este caso, ¿cuánto vale v? X a la 3 más 5. X a la 3 más 5. Vamos al valor absoluto y más c. Y listo. Ya con esto está resuelto nuestro problema. Entonces, si ustedes se fijan cuál fue el procedimiento para resolver estos problemas, pues ese procedimiento fue llevar a cabo 3 pasos que fueron los siguientes. En nuestro primer paso, ¿qué fue lo que hicimos? Pues definimos quién es v, ¿cierto? Y dijimos que siempre v va a ser lo que está en la parte de abajo de nuestro problema. Este siempre nos lo van a decir y va a ser lo que está en la parte de abajo de la fracción. Pues eso es lo primerito, tú defines quién es tu v. Lo siguiente que vamos a hacer siempre es, ahora sí, ya que encontramos cuál es v, vamos a derivarla para encontrar la derivada de v, que es lo que tenemos en la parte de arriba de la fórmula. Entonces fue lo que hicimos aquí, derivamos la v para encontrar estos valores que tenemos en esta parte. Y ya por último, lo único que tenemos que hacer es verificar que la derivada de v que encontramos sea lo mismo que ya aparece en la parte de arriba de nuestro problema. Si son iguales, esto de aquí y esto de aquí, ya podemos aplicar nuestra fórmula. ¿Vale? Entonces esos son los 3 pasos que ustedes tienen que seguir para resolver estos problemas. Definen quién es v, que es lo que está abajo de su problema. Derivan la v, para esto aplican las derivadas. Y por último ya simplemente comprueban que ese valor que encontraron para la derivada de v sea lo mismo que lo que ya tienen al principio en la parte de arriba del problema. Bien, ahora vamos a pasar a un problema más con un caso distinto. Y ya que lo resolvamos, ahora sí les pongo los problemas para que ustedes practiquen. Ahora vamos a resolver el problema que tenemos aquí. Y al igual que en los casos anteriores, lo primero que vamos a hacer es decir quién es nuestra v. Y como ya habíamos comentado, siempre nuestra v va a ser lo que tenemos en la parte de abajo de la fracción. Entonces esta de aquí es mi v. Y ya que defino quién es la v, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar su derivada. ¿Y cuál es la derivada de x? Bueno, la derivada de x es simplemente de x, ¿cierto? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos por la fórmula de derivadas que nos dice que la derivada de x con respecto de x es lo mismo que de x. Es por eso que encontramos este resultado de aquí. Y ahora que ya tenemos la derivada de v, vamos a comprobar que esta derivada de v ya la tengamos en el problema. Por lo tanto, vamos a ver si ya tenemos dx en el problema. Y sí, lo tenemos aquí, ¿cierto? Pero en esta ocasión ocurre algo distinto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues adicionalmente a lo que es nuestra derivada de v, tenemos una constante, ¿cierto? Tenemos un 5 que nos está sobrando. Entonces ese 5 no lo necesitamos para aplicar la fórmula que tenemos arriba.
a aplicar esta fórmula de aquí, ya que esta fórmula lo único que nos dice es que necesitas tener la derivada de v sobre v. Aquí tenemos derivada de v y aquí tenemos v, y este 5 nos está sobrando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, al final de cuentas, este 5 es una constante, ¿cierto? Por lo tanto, al igual que todas las constantes, los podemos sacar de la integral. Y eso es lo que vamos a hacer. Y si hacemos eso, entonces nos quedaría que este problema es igual a 5 integral de dx sobre x. Y ahora sí, si se fijan, ya solamente me quedó dentro de la integral, en la parte de arriba, lo que es la derivada de v. Y en la parte de abajo me quedó mi v. Por lo tanto, ya puedo aplicar la fórmula, y si aplico la fórmula me va a quedar que esto es lo mismo que, como ya teníamos un 5 aquí afuera, lo seguimos anotando. Anotamos el 5 y ahora sí empezamos a poner el resultado de la fórmula, que es logaritmo natural de valor absoluto de v. ¿Y cuánto vale v? X. Y le agregamos más c. Y listo, ya con esto tengo resuelto este problema. Como se acaban de dar cuenta, en este problema no siempre vamos a tener en la parte de arriba de la fracción nuestra derivada de v, sino que vamos a tener a lo mejor algún otro valor, como en este caso que fue el número 5, y si llega a ocurrir eso, pues simplemente sacamos la constante. También existen otros casos que ya estaremos viendo en los próximos videos, pero por ahora vamos a ver hasta este caso de aquí. Y ya para terminar, ustedes por su cuenta resuelvan los siguientes problemas. Muy bien, ahora ustedes por su cuenta resuelvan estos 3 problemas de aquí. Entonces pónganle pausa al video y yo les pongo los resultados en 3, 2, 1. Estos de aquí sean los resultados. Comprueben que ustedes hubieran llegado a lo mismo. Y ya sin más, espero que este video les haya ayudado para resolver este tipo de problemas. Cuídense, nos vemos y hasta luego.